Segunda de Crónicas, capítulo 16, versos 1 al 10. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces Asa sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haz alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Iyón, Dan, Abel-Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpá. En aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Señor, te pedimos que al abrir tu palabra nos ayudes a entenderla, al estudiarla y aplicarla a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que voy a decir esta mañana es continuidad de esta serie que he titulado Apreciando sus cualidades, las cualidades de Dios. Y hoy vamos a mirar otro de esos tantos antropomorfismos que aparecen en la Biblia. Este es los ojos de Dios. Y déjenme hacer un pequeño descargo, porque a veces cuando se abren las Escrituras, algunos detalles que nos va dando la Biblia pareciera que tiene directa aplicación a situaciones actuales en el mundo, en la iglesia. Pero, por un lado es coincidente que toque hoy, esta mañana, este tema. Coincidente es una manera de decirlo, que no hay coincidencias con Dios. Pero quiero que presten atención lo que dicen las Escrituras, porque yo creo que Dios nos está hablando a todos nosotros, especialmente en estos días. Insisto en la lista que tengo de este tema que estoy desarrollando en estas semanas. A mí me llamó poderosamente la atención en estos días que esto que voy a decir
nosotros tenemos que considerarlo muy, muy seriamente. El verso 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan la tierra. ¿Qué me cuentan ustedes? Los ojos de Jehová contemplan la tierra. Cuando nos vamos al Evangelio según San Mateo, y este hombre relataba la vida y los sucesos que se dieron alrededor de la persona y ministerio de Cristo Jesús, cuenta un incidente que lo vemos en el capítulo 9, versos 35 y 36. Dice que Jesucristo, esto lo dice Mateo, recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y entonces Mateo tomó nota de este detalle. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión? ¿Qué es lo que vio Jesús en esas multitudes que lo movió a compasión? Bueno, a Mateo no se le escapó ese detalle. Y dice, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así que ahí vemos cómo en el Nuevo Testamento se nos habla de los ojos del Dios encarnado ahora, el Dios que asumió forma humana, contemplando también a toda esa gente. Y Jesús podía contemplar la condición espiritual de cada una de esas personas que formaban una multitud. Personas que estaban perdidas, personas desorientadas, personas que carecían de alguien que los guíe en la dirección correcta. Por eso dice que estaban desamparados como ovejas sin pastor. Volviendo al texto de Segunda de Crónicas, en el capítulo 6, verso 1, nos dice que el rey Asa había gobernado 36 de los 39 años que gobernó. Sabemos que gobernó 39 porque en el verso 12 nos da ese número. Ahora, hay algunos detalles que son importantes mirar en la vida de este señor. Y vamos a ver cuál es la conexión con los ojos contemplativos de Dios. Lo primero que nos dice la Escritura en el capítulo 14, en cuanto a este rey de Judá llamado Asa, nos dice el verso 2 que hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Cuando nosotros actuamos, ¿hacemos lo bueno y lo recto? ¿Lo hacemos todo el tiempo? Lo que se destaca de este señor es que él hizo lo bueno y lo recto. Es decir, actuaba de una manera apropiada. ¿Y en qué manera este hombre hizo lo bueno y lo recto? Bueno, ahí más o menos rápido, para hacer un conteo, se nos dan algunas cosas. Primero que se puso en campaña para remover, dice el verso 3 y verso 5, todos los ídolos que se habían levantado en la nación. Los ídolos son aquellas cosas que ponemos entre nosotros y Dios, básicamente. Y le damos nuestro tiempo, en un sentido le rendimos culto a esas cosas. En la actualidad la gente le rinde culto al dinero o a la fama. Tenemos nuestros ídolos. Pueden ser los personajes del estrellato en el cine y en la televisión. Y una serie de cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Así que todo eso es un ídolo. Usualmente pensamos que ídolo es una estatua de un demonio que ponemos en algún lugar o altar, y nosotros los de la sociedad del oeste no practicamos esas cosas. No, practicamos otro tipo de idolatría. Entonces, muchos de los males que nosotros hoy
sufrimos en la sociedad son el resultado de nuestra idolatría, de haber levantado ídolos. En la actualidad, las filosofías políticas son los ídolos o banderas de nuestro continente. No estamos poniendo a Dios en el centro, sino las ideologías políticas. La segunda cosa es que nos dice en el verso 4, mandó que la gente buscase a Dios y guardaran su palabra. La gente, si iba a los ídolos, obviamente dejaron a Dios atrás. Y este Señor no solamente quedó contento con que la gente remueva todas esas distracciones, pero luego de haber removido los ídolos, va a instar al pueblo a buscar a Dios, y no simplemente buscarlo, sino hacer de la palabra de Dios el manual de conducta. Es decir, se van a someter de ahora en adelante como sociedad a los preceptos divinos. Cuando yo miro la sociedad contemporánea y veo a diario los desmanes que hace el ser humano en este mundo, todo eso es el resultado de haber abandonado la palabra de Dios. Y todos nosotros necesitamos manuales de conducta. El tema es que el hombre hoy está agarrando los manuales equivocados. Manuales que han escrito los hombres, que han expresado en ellos su criterio, y lamentablemente lo que vemos es que en un mundo que se está manejando mal. Si nosotros hiciéramos caso a la palabra de Dios, nuestros hogares serían diferentes, nuestras vidas serían diferentes, la sociedad sería diferente. Verso 6 también nos dice que fue un hombre que tuvo extensos programas de urbanización y extensión. Empezó a construir este hombre. En una época de prosperidad y no desaprovechó la oportunidad. Se puso a trabajar a brazo partido este señor. Y la razón es porque nos dice en la tercera parte del verso 6, Jehová le había dado paz. Noten que no es él el que conquistó la paz, sino que fue Dios, nos dice ahí la Escritura, el que le otorgó paz a este pueblo, incluyendo, por supuesto, al rey Asa. Según el versículo 1 del capítulo 14, pasaron 10 años y fue una década muy útil, una década de prosperidad, de mucha tranquilidad. Por eso nos dice ahí en el verso 7 que, por tanto, dijo a Judá, el rey, edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros y con torres y puertas y barras, ya que en la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová. Noten qué interesante cómo este hombre pone el éxito, el centro del éxito en Dios. Hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Por lo tanto, dice, edifiquemos pues, y fueron prosperados. No solamente eso, pero también nos dice el verso 8 que se proveyó de un ejército bien preparado, un ejército bien pertrechado, gente que pueda defender la soberanía nacional por las dudas, porque se vivía en ese entonces una época de mucha hostilidad, donde las naciones como Siria, por ejemplo, tenían el deseo de tragarse a todo el mundo. Y entonces este señor dice, bueno, vamos a ser responsables, vamos a armar un ejército por las dudas que alguien venga entonces a amenazarnos y a agitar la tranquilidad y la paz que tenemos como nación en estos momentos. Repentinamente cambian las cosas. Los asuntos en el mundo son cambiantes. Estaban en paz, 10 años de tranquilidad, parecía que todo iba viento en popa, ¿no? Todo iba bien, pero de repente esa calma, esa tranquilidad se ve agitada por un acontecimiento tremendo. Así que muchas veces nuestra paz se ve amenazada por eventos fortuitos, situaciones súbitas que aparecen en la vida. A ver, nosotros acá en este país todavía tenemos cierta tranquilidad, y no sabemos cuándo puede suceder algo que
termine marchitando esa calma que nosotros disfrutamos en estas regiones del mundo. Aparece la crisis de repente y lo que nos muestra el escritor acá por inspiración es que en ese momento repentino de crisis este señor, en lugar de entrar en la desesperación, salió a buscar a Dios. Lo vemos ahí en el versículo 11. Dice que clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres Dios nuestro, no prevalezca contra ti el hombre. Le salió, nos dice el contexto ahí en los versos 9 y 10 del capítulo 14, salió un señor llamado Sera, que era el rey de Etiopía. Este señor, no sé, de repente se quiso tirar el lance y ver si podía conquistar los territorios de Judá. Este Sera tiene un ejército tremendo, está armado hasta los dientes. Nos dice que más o menos tenía el doble de ejército del que contaba Asa, rey de Judá. Nos dice que, por ejemplo, en el verso 8, Asa tenía 580.000 soldados, ¿no?, armados, y Sera tenía un millón de soldados. O sea que prácticamente el radio que tenemos es el doble, ¿no es cierto? 2 soldados para cada uno del ejército de Judá. Y no solamente eso, pero en el capítulo 16, verso 8, que acabamos de leer, dice que este señor no solamente tenía un número considerable de soldados, pero también tenía carros, o sea que tenía un ejército mecanizado, hablando en estos términos actuales. En aquel entonces tener carro, ¿no?, era la maquinaria del ejército, y tenía también caballería, un ejército de tierra bien armado. Los caballos, imagínense, que ponían en ventaja al soldado que cabalgaba, porque el que está abajo, si quiere matar al soldado, tiene que siempre apuntar hacia arriba. Y es muy difícil tratar de saltar, la persona está a más de 2 metros de alto, debido a que está arriba de un caballo, de poder golpear en forma letal al soldado que está arriba. Se pueden herir sus piernas, que usualmente llevaban protecciones debido a eso. Los caballos también tenían sus corazas para protegerlos. Y para poder matar al soldado hay que darle en el medio del cuerpo, en la masa. En cambio, el que estaba en el caballo, siempre lo único que tenía que hacer era tirar el sablazo y cortar, ¿no es cierto?, al hombre. El de abajo puede herir las piernas, pero el que viene de arriba hiere la cabeza. Así que la caballería siempre tenía la ventaja. Y por el otro lado, imagínense los caballos corriendo uno al lado del otro, atropellan a todo el mundo. ¿Quién puede ponerse enfrente de un caballo? Así que la cosa era seria. Este señor etíope venía con un ejército armado y también con tecnología de la época que era, o le sacaba ventaja al ejército de Judá. En la oración del versículo 11, Asa reconoce 3 cosas importantes. Y estas son cosas que pienso yo, hermanos queridos, que hoy justamente no reconocemos para nada. Número 1, la superioridad de Dios por sobre los hombres. Este señor está indicando en la oración: no prevalezca contra ti el hombre. Es ilógico decir esto si el hombre no está convencido que Dios es superior a los hombres. A veces cuando escuchamos las noticias de los acontecimientos que se están dando, por ejemplo, ahora en Afganistán, gente piensan, pero ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no interviene Dios? Es como que al fin de cuentas es el hombre el que controla los movimientos del mundo o los acontecimientos. Como que Dios arruga, Dios se esconde o no tiene la capacidad para lidiar con las decisiones humanas. Bueno, pero a ver, esa es una manera de pensar muy equivocada, por cierto. Y por el otro lado es una persona que no reconoce o no entiende quién es Dios. Este hombre sí lo entendía y reconoce la infinita superioridad de Dios sobre el hombre.
La segunda cosa es la imparcialidad de Dios con los hombres. No se fija en ejércitos grandes o chicos. Dios juzga lo que es justo, independientemente del número de soldados con que se cuente. Y número 3, confiaba en la protección divina. De lo contrario, no tiene sentido que en este momento de crisis venga y se arrodille a orar a Dios. Acá hoy día lo que harían es entrenar, ¿no es cierto?, los soldados para ver cómo frenamos este ejército. Estaría afuera con las tropas viendo cómo van a manejar esta situación. Sin embargo, este hombre lo que hizo fue meterse en la tienda y ponerse a orar para que Dios intervenga. Dios contestó la oración de este hombre. Contestó. Y nos dice que en el verso 12 derrotó Judá a todo el ejército numeroso que venía contra él. O sea que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Este hombre dijo, yo no voy a poder manejar esta situación con semejante ejército, voy a buscar a Dios. Y entonces Dios tomó cartas en el asunto y dice que derrotaron. Dios le entregó al rey de Etiopía en las manos de Asa. Hermano querido, los tiempos de paz que nos otorga Dios, así como en esta década que tuvieron tranquilidad, no son para que nos quedemos relajados o cruzados de brazo. Los periodos de paz son los periodos que debemos prepararnos para si acaso vienen periodos de tragedia, de conflicto o de agitación. Nosotros estamos viviendo en un mundo cambiante. Parece mentira que nos vamos a acostar esta noche y mañana prendemos el televisor para ver las noticias y se nos da un acontecimiento que no teníamos planeado ni pensábamos que iba a suceder y que de alguna manera hoy día en esta aldea global impacta la tranquilidad de las naciones. Ahora con este lío que se armó en Afganistán estamos todos metidos. Estábamos todos ahí adentro. Esto va a afectar al mundo. ¿Quién sabe qué sale de esa crisis? Hace unos días atrás estábamos tranquilos, incluso decían los americanos que con los talibanes no tengamos miedo porque no va a pasar nada. Y en esos días, fíjense ustedes a qué velocidad tomaron todo el país esta gente, en cuestión de horas, de días. Los cambios, cuando cayó el muro de Berlín, cuando fueron los atentados del 9/11, que ahora viene el aniversario de ese evento bochornoso. Nos prendimos el televisor a la mañana y está delante nuestro un acontecimiento que marcó el tiempo contemporáneo. Vivimos en un mundo de cambios aceleradísimos. Los tiempos de tranquilidad es donde tenemos que trabajar para construir hogares estables, sociedades estables, economías estables, construir, invertir en infraestructura, salir para adelante. Este hombre no perdió las oportunidades, se puso a trabajar. El problema es que muchas veces en los periodos de paz y calma la tendencia es a relajarse en lugar de pertrecharse. Acuérdense de lo que hizo José cuando estuvo en Egipto. Mientras la sociedad vivía despreocupadamente porque había prosperidad económica y se daba la gran vida, José, en cambio, en ese periodo de prosperidad se puso a trabajar y a armar graneros y construir por las dudas, y ciertamente vino la tragedia. Y en ese momento venía todo el mundo a pedir ayuda a José, pero eso es porque José fue prevenido. En el periodo de paz, de plenitud, de abundancia, este hombre se proveyó para el futuro. Cuando nosotros pasamos por esta vida, a veces nos dedicamos a disfrutar la vida y no a prepararnos para la otra vida. No le damos importancia. Estos son los días de paz. Estos son los días para pasarla bien. Y resulta que se nos van yendo los años hasta que la muerte nos alcanza y terminamos entonces que no hemos hecho los arreglos para poder entonces enfrentar lo que viene después. Para eso vino Jesucristo, para hablarnos de ese después. Y nos vino a ofrecer un pertrecho espiritual para que cuando venga la tragedia de la muerte podamos estar parados en la presencia de Dios y no en vergüenza y condenación eterna. Cuando se desata la crisis,
lo que tenemos que hacer entonces es depender totalmente de Dios, habiéndonos preparados previamente. Y la razón es porque la paz que nosotros disfrutamos en los tiempos en que vivimos también puede ser perturbada repentinamente, como aconteció con este señor que se nos menciona acá. El Señor Jesucristo nos dice en el Evangelio de Juan 14, no se turbe vuestro corazón, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. La paz que ofrece el mundo no es verdadera paz. Son treguas, donde los hombres se detienen de entrar en conflictos para comerciar y pasarla bien, hasta que a alguno se le pela el cobre y entonces empieza a ser un flor de lío. Hasta hace unos días atrás, la gente en Afganistán vivía tranquila y de repente esta gente, estos malvados, en fin, qué sé yo, se les prendió la lámpara y miren ustedes el caos, la crisis. No quiero ni pensar la angustia que están sufriendo las niñas y las mujeres en este mismo momento que estoy hablando, en aquel lugar donde estos señores están haciendo un verdadero desastre. Ojo, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo que Él nos deja la paz, pero en cuanto al mundo se refiere, nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. El hecho de que nosotros estemos en paz con Dios no implica que la paz significa la carencia de sufrimiento. Jesús estaba en perfecta paz con su Padre, pero encaraba conflictos casi a diario de parte de un sistema que odiaba al Mesías, que odiaba lo que salían de sus labios, que odiaban lo que hacía con sus manos. Un profeta de Dios le pronuncia a Asa, en el capítulo 15, verso 2, estas palabras. Jehová estará con vosotros, esto es después de la derrota de los etíopes, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Qué palabras, ¿eh? Qué consejo más sabio le dio este Señor. Si nosotros nos portamos bien, Dios nos va a ayudar. Si nos portamos mal, bueno, entonces tenemos que atenernos a las consecuencias. En los versos 12 al 14 del capítulo 15, el pueblo, después de todo esto, hizo voto. Ahí lo pueden leer ustedes bien. Hicieron un voto de compromiso con Dios. Vamos a obedecer, nos vamos a portar como corresponde, siguiendo ese programa que comenzó Asa, sacando los ídolos, volviendo a Dios y guardando su palabra. Ese es el voto que hizo toda la nación. Ahora bien, desde los días de la división de Israel, cuando muere Salomón, la nación se divide en territorios, el reino del norte, que es Israel, y el reino del sur, que estaba formado por la tribu de Judá. En el capítulo 13, versículo 2, nos dice que hubo guerra entre los dos reinos, entre Jeroboam, que era el rey del norte, y luego el padre de Asa, en el sur, que se llamaba Abías. Así que estos dos siempre tuvieron pleito, tuvieron conflictos. Qué lástima, porque se estaban peleando entre hermanos. Los del norte y los del sur eran todos judíos. Se dividieron por cuestiones políticas y religiosas y por ambición, pero eran hermanos. Y entre ellos se estaban matando, tenían este conflicto. Yo veo esto hoy en la actualidad en las guerras denominacionales. Los bautistas tienen, pleitos con los pentecostales y los pentecostales con los bautistas y podemos meter ahí en el bolso otras denominaciones. Y estamos a ver, la Biblia dice que hay un solo Dios, hay un solo bautismo, hay un Señor, hay un Espíritu, pero nosotros hemos dividido esos conceptos bíblicos. Esto lo dice Pablo en Efesios, Pero nosotros hablamos del Dios de los pentecostales y el Dios de los bautistas. El bautismo de los pentecostales, el bautismo de los bautistas. El Señor de los pentecostales y el Señor de los bautistas. Esto lo estoy usando como un ejemplo nada más. Esto se puede ampliar con los anglicanos, los católicos y todo lo demás. Hay un montón de denominaciones. Pero bueno, acá tenemos entonces a estos hermanos que estuvieron en conflicto, estas dos naciones, esta nación dividida,
que estaban en conflicto. Eventualmente, Jeroboam, el rey del norte, fue reemplazado por Baasa, que aparece mencionado en el capítulo 16, verso 1. Ahora van a ver por qué es importante esto que les estoy diciendo. Baasa reemplaza a el rey Jeroboam. Y este señor decidió salir a hacerle guerra a los del sur, a Asa, el rey, y su reino, que era el de Judá. Bueno, lo que vemos entonces es que después que pasaron aquellos viejos, la saga continúa. En lugar de sentarse y decir, bueno, esto me parece que no funcionó, acá nadie gana con esto de estar así. ¿Por qué no paramos el asunto, hacemos arreglos, nos sentamos a conversar y terminamos con esto? No, señor, los padres pasaron este tóxico, esta manera virulenta de tratarse a la nueva generación. Así que tenemos ahora a este Baasa en conflicto con el rey de Judá que estamos mencionando. Yo a veces miro todo el lío que hay en el Medio Oriente de décadas, y parece mentira que se están peleando judíos con árabes, que son todos hijos del mismo padre. Son hermanos. Y sin embargo, fíjense en ustedes cómo se pasan este odio y esta hostilidad generación tras generación. Los padres educan a los hijos a tirar piedra, a matar, a odiar, a destruir, a abrir más la grieta. Lo vemos también en nuestro continente, en las tribus precolombinas, donde familias o clanes en las selvas se matan unos a otros, pero todos comparten la misma selva, pero ahí están los primitivos dándose palo. Baasa dice que trató de perjudicar a Judá. Este señor dice, bueno, ¿cómo podemos lastimar a Judá? Este es el rey del norte, Baasa. Y entonces lo que quiere hacer, hay un plan de aislar a Judá por completo. Dice que fortifica la ciudad llamada Ramá, que era una ruta de tránsito entre norte y sur. Y una manera entonces de frustrar, ¿no es cierto?, las salidas y entradas era poniendo allí una ciudad fortificada que parece que no había otra manera de pasar al norte y de esa manera entonces controlar las cosas. ¿Por qué hizo esto este señor? Una de las razones es porque en el reino del norte se había establecido un sacerdocio religioso ilícito en los tiempos de Jeroboam. Y mucha gente entonces querían ir al sur, donde estaba la ciudad de Jerusalén, donde estaba el sacerdocio legítimo, y pasar al otro bando. Esto no le conviene a Jeroboam. En aquel entonces los números cuentan. Hoy día tenemos una densidad demográfica en el mundo que explota. Y entonces más bien lo que están haciendo es tratando de ver cómo controlamos la natalidad, para ver si frenamos un poco los números por cuestiones, ecológicas, de alimentación y qué sé yo. Pero bueno, en aquel entonces no, en aquel entonces cuanto más hombres tuviesen, mejor, porque había que salir a pelear a punta de espada, lanza, contra ejércitos enemigos, y bueno, los números contaban. Así que entonces, para que no empiece a desertarse los del norte al sur, entonces construyeron esto y cerraron, es el muro de Berlín, si me permiten la figura, en vez del este y el oeste, ahora lo tenemos entre norte y sur en ese entonces. Ahora, acá va a suceder algo que es sorprendente, hermanos, porque este hombre que en el capítulo 14, verso 2, me refiero a Asa, el rey de Judá, nos dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. Ahora, en este episodio, va a ser todo lo contrario. Es una cosa increíble. Comienza describiendo a Asa como un hombre clavado en Dios y ahora lo vemos a un hombre que se desclava, un hombre que se disocia de Dios completamente. Antes, en el capítulo 14, en la guerra con Sera, que aparece ahí en el versículo 9, por ejemplo, el rey de Etiopía, puso toda su confianza en Dios. Nada de cuántos soldados tengo, no. Él fue a orar con Dios. Señor, yo necesito tu ayuda. Y ahora, en lugar de volver a buscar a Dios, que le había dado un éxito rotundo, lo que va a hacer es que va a ir a buscar hombres. Hombres para que le ayuden en la situación con sus hermanos, los de Israel. Y va a buscar nada más ni nada menos, miren qué pedazo de ladrillo este señor,
va a buscar al rey de Siria, Ben-Hadad, que estaba al norte de Israel. O sea que estaba Siria, Israel y Judá. Así que él ahora salta por encima de Jerusalén y salta por encima de Dios y va directamente a buscar a este rey, un pagano, para que le ayude en la situación. Él estaba asentado en la ciudad de Damasco, capital de Siria, que era enemigo histórico de Israel. Habían hecho un pacto ahora, un arreglo para no molestarse, pero fue enemigo de Israel y de Judá, el reino sirio. Lo peor de todo esto es que, Asa tenía que cruzar el territorio de Israel, me imagino que a escondidas, para poder hablar y empezar los arreglos diplomáticos con Siria. Tenía que saltar a Israel para poder comunicarse con Ben-Hadad. Una cosa increíble, ¿eh? Y lo peor de todo esto, para empeorar las cosas, que ya esto dice bastante, es que él va a echar mano de los recursos de la casa de Dios, todas las riquezas que habían ofrendado a Dios, y va a tomar todo eso, va a hacer un capital, y con eso va a sobornar o va a comprar el servicio del rey de Siria. Usar lo que es de Dios para dárselo y tener la cooperación de un pagano. Yo a veces no entiendo, ¿no? Los seres humanos hoy cómo tienen la tendencia de repetir estas cosas. La iglesia hoy, usando sus recursos, a veces para ir a pedir el auxilio o la ayuda de los paganos en lugar de depender de su Dios. No necesariamente hoy vendemos escudos y cosas de oro y plata, pero vendemos nuestras almas, vendemos a nuestros hogares, nuestros hijos, que son los tesoros preciosos de Dios que están en el templo. Y lo que hacemos es entregar eso que tuvo un precio muy alto para conseguir, que fue la sangre de Cristo, y lo entregamos a la sociedad, al mundo, para que terminen mundanalizados, adoctrinados por el mundo. Y así es como el mundo se va metiendo adentro del pueblo de Dios para hacer estragos en la sociedad de Cristo. Ben-Hadad había hecho miren qué clase de señorito que es este, porque Ben-Hadad, el rey de Siria, había hecho un convenio con el rey de Israel para no molestarse por ahora. Pero resulta que cuando Asa viene con los bolsillos forrados o las bolsas llenas de plata, el rey de Siria dice: al cuerno con el contrato que tengo con Israel, este me conviene más. Y inmediatamente, fíjense, rompe el contrato y se le da vuelta a Jerusalén. Dice: bueno, este me está pagando más plata que Israel, por lo tanto, sácate, yo le voy a dar a Israel, me voy a poner del lado de Asa. Y este señor entonces puso su confianza en ese delincuente. Miren qué hombre de confianza que era Siria, que era un hombre que si le llenaban los bolsillos estaba dispuesto a vender su propia madre. Estaba dispuesto a romper el trato que ya tenía con Israel. Bueno, la guerra tuvo éxito. Nos dice ahí en esos versículos que leímos que Israel fue derrotado por el rey de Siria. Y entonces Asa aprovecha la oportunidad para ir a esa ciudad, a ese fuerte que habían construido, lo desmantela todo y todo el material que saca de ahí lo usa para construir 2 ciudades en ese programa de urbanización que ya vimos en el capítulo 14, que el verso 6 dice Geba y Mizpa. Eso es el cuadro. En ese proceso de cosas aparece la palabra de Dios hablando por medio de su siervo. Y entonces ahí es cuando Dios le dice: en aquel tiempo vino el vidente Ananí al rey Asa de Judá y le dijo: miren esto, escucha bien lo que le dice Dios acá. Dice: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso, no dice vas a perder o algo, sino dice: por eso el rey o el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Esto es tremendo. ¿Saben por qué? Porque antes de que comience todo este lío, Dios tenía planeado entregar a ese rey de Siria, que era enemigo del pueblo de Israel, en sus manos. Todavía no pasó nada.
Pero Dios ya se está anteponiendo, está diciendo, mi plan para ti es entregarte un gran ejército en tus manos. Y por haber hecho lo que hiciste, por haberte precipitado y no pensar, actuar nada más, por miedo o lo que sea, te perdiste la oportunidad de derrotar no solamente a Israel, porque para poder entonces tratar con Siria tenía que mover a Israel del medio. Israel amenaza a Judá, entonces quiere decir que Dios hubiese dado victoria, como lo hizo anteriormente con Etiopía, ante las amenazas de Israel, y ahora poder entonces, ya sea que Siria venga a conquistar o que ellos reciban la orden de marchar o lo que sea, pero el hecho era que Dios tenía planeado entregar a Siria, a los enemigos, en manos de Asa. Y eso es lo que le dice Dios. Por haber hecho esto, te perdiste una oportunidad extraordinaria que tenía preparada para ti. ¿Cuántas veces, hermano querido, nosotros, por actuar precipitadamente, perdemos oportunidades con Dios? Se nos calienta la cabeza, nos agarran temores, lo que sea. Y en lugar de ir a buscar a Dios y decir, Señor, úsame, y que Dios pueda desarrollar los planes y proyectos que a veces no los revela. A veces Dios nos dice, voy a hacer esto contigo. Y eso es vivir por fe, es cuando nosotros confiamos que Dios está en control, que Él sabe cómo hace las cosas y cuándo las hace. Dios maneja los tiempos. Y entonces lo que hay que hacer es simplemente abandonarse a la providencia divina. Y Dios va a ir marcando el trayecto y nos va a ir enseñando su gloria a medida que vamos marchando. Pero no, a veces lo que hacemos es que vemos las situaciones, esto del COVID ha vuelto al mundo loco, y nos adelantamos a las cosas, asumimos, nos precipitamos, nos tiramos de cabeza y no le dimos la oportunidad al tiempo de Dios para mostrar su gloria, para que podamos ver que Dios está presente. Queremos darle la ayuda a Dios, una mano a Dios, cuando Dios no necesita mi ayuda. Y eso es lo que pasó con este señor. Un hombre que por actuar precipitadamente, por no detenerse un momento a pensar como lo hizo cuando lo amenazaba el etíope, y voy a conversar esto con Dios. No, allá se lanzó de cabeza y se le fue el tren a este hombre. Se perdió una oportunidad magnífica de sacarse a este terrible enemigo de encima. Dios entonces lo hace razonar a Asa en el verso 8. Mira lo que has hecho. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. ¿Sí es? Claro que sí. Es una pregunta retórica. Ya había pasado eso. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Dios le está diciendo, lo que le dice en el verso 7, los iba a entregar en tus manos, es lo mismo que hice con el etíope y te perdiste esa gran oportunidad. O sea que Asa, que anduvo bien por un tiempo, haciendo lo bueno y lo recto, ahora, sin embargo, eligió actuar mal con Dios. Era un hombre que no aprendía de las experiencias con el Señor. Sí, disfrutaba las experiencias. Claro, cantaron y se gozaron cuando los etíopes terminaron derrotados. Pero no se sentaron a meditar y a reflexionar en el impacto y la enseñanza de eso. Simplemente dijeron, gracias Señor, te alabo por lo que has hecho. En lugar de que debió haber hecho es preguntar, ¿qué aprendo de esta situación? ¿Qué me has enseñado, Señor, a través de esto? ¿Cómo me prepara esto que has hecho en el pasado para encarar el futuro y caminar en el presente? No aprendió absolutamente nada, sino que se deja llevar más bien por sus emociones humanas, sus pasiones. El colmo de todo esto, porque no termina ahí, es que la reacción que asume Asa cuando Dios le habla a través de su siervo. Dios reprende a Asa, no para reventarlo, sino para disciplinarlo y para instruirlo, para que no vuelva a repetir semejante error que lo llevó al fracaso. Entonces, Dios lo reprende por haber actuado mal en este asunto. ¿Y qué hace el rey? El rey, en lugar de agacharse
humillarse y decir, Dios, acá metí la pata. Me equivoqué. Estuve actuando bien por tanto tiempo, pero en este negocio se me fue, el chifle. No, lo que hace este señor es que se enoja. Se enoja. Se enoja contra el siervo de Dios. Díganme ustedes, ¿qué culpa tiene Ananí? Que Dios le dice, Ananí, te me levantas y vas a decirle esto al rey Asa. Yo le digo al rey esto. ¿Y Ananí qué? Es el portero nada más, el parlante de Dios. Va y le dice, mira, Dios dijo esto. ¿Y qué hace? En vez de despotricar contra Dios, lo caza al siervo de Dios y dice que lo mete preso. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el delito? Y sin embargo lo mete preso. Y no solamente eso, pero después dice que se lanza a perseguir a otros del pueblo y los mete preso también. Dice al final del versículo 10, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. ¿Y qué tienen que ver los del pueblo? ¿Por qué los mete presos? Pienso yo, no se dan detalles ahí, pero supongo que a lo mejor algunas personas que habían hecho el juramento en el capítulo 15 fueron y le dijeron a Asa, a ver, rey, tal vez decían rey, no Asa, ¿no? Señor, tú has hecho todo lo bueno, Dios nos dio una tremenda mano cuando se trató del rey Sera de los etíopes. El profeta nos dijo que si nos portamos bien, Dios nos va a bendecir, y si hacemos lío, nos metemos en problemas. Y hicimos un voto de fidelidad y obediencia. Probablemente pienso yo que cuando le dijeron eso, se encolerizó el hombre. Otra vez, en lugar de escuchar, se encolerizó y metió a algunos a la cárcel. No dice a todos, pero a algunos también los metió presos a hacerle compañía a Ananí. Miren qué actitud la que tuvo este señor. Es algo realmente sorprendente. O sea que este hombre que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, según el capítulo 14, verso 2, ahora cae en esta falta. Y quiero que observen, lo que me llamó poderosamente la atención, es que todo lo que él hizo bueno y recto delante de Jehová, no computó como crédito cuando está haciendo algo malo ahora. Uno podría decir, pero Señor, escúchame, a ver, mira, todo esto que hice, ¿no cuenta? ¿No podrías pasar esto considerando que hice todas estas cosas buenas? Nosotros pensamos así. Nosotros pensamos, hice tanto bien, tanta cosa que si se me escapó el tiro una vez, no hagamos tanto lío. No, con Dios no es así. Lo que hizo bien está bien. Pero lo que hizo mal ahora, a Dios no se le escapa. La gente entonces intenta escaparse de la responsabilidad. Eso es lo que quiso hacer Asa. Callando al siervo de Dios, callando a algunos hermanos que le hablaron a lo mejor a Asa, se los sacó de encima para no escuchar más la cantaleta. Que no me molesten. Y sin embargo, Dios le está pasando la cuenta, diciendo, tú hiciste todo eso bien, por eso es que Dios perpetró, ¿no es cierto?, o guardó todo lo bueno que hizo, pero también sacó a la luz lo que hizo mal y nos muestra que aunque tengamos muchas cosas bien hechas, no se acredita todo eso a lo que nosotros hacemos mal. Lo que está mal y punto. La inspiración nos dice las siguientes palabras, hermanos queridos, en el libro de Hebreos que a la gente no le gusta escuchar. Y esto se lo dice el escritor de Hebreos a la iglesia, a los creyentes. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis esa disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿quién o qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es cierto, al final dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, en el verso 11, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Si hubiese estado el escritor de Hebreo hablando con este señor, con Asa, Asa, escúchame bien.
Escucha la disciplina del Señor, porque Dios disciplina a los que ama. Pero lo hubiese metido preso igual que con Ananí, porque para eso mandó a Ananí, para decirle que estoy tomando nota de lo que estás haciendo. No sigas en ese tren de cosas. Dios le dice a Asa y por ende a todos nosotros, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Los ojos de Jehová contemplan todo, absolutamente todo y a todos. La gente actuamos los seres humanos en una forma impulsiva, pensando que Dios no ve ciertas cosas. Bueno, les voy a revelar una gran verdad, y esa verdad es que Dios no parpadea. Dios jamás cierra sus ojos, no se queda dormido, no se le escapa detalle de lo que hacemos, de lo que sentimos. Dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, toda persona, todo, lo observa todo, lo ve todo. A veces nos cuesta aceptar esta declaración bíblica y es por eso que hacemos tantos líos a veces en nuestra vida cristiana. Cuando dice que Dios contempla toda la tierra en este contexto de lo que acabamos de ver, bueno, ¿qué cosas contempla Dios de la tierra? Número 1, los ojos de Dios contemplan la conducta humana. Contempla la conducta del hombre. Otra vez, capítulo 14, verso 2, dice que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora digo yo, ¿cómo sabemos nosotros que Asa hizo lo bueno y lo recto? Bueno, lo sabemos porque Dios veía a Asa. Y es por eso que por inspiración se registró eso, porque Dios miró lo que hacía Asa. No solamente miró eso, es decir, los actos, pero Dios pudo mirar en las intenciones, qué era la motivación que llevaba a Asa a hacer lo bueno y lo recto delante del Señor. O sea que no mira solo lo que haces, sino que te motiva a hacerlo. Dios miró también la fe palpitante de este hombre, que lo vemos en el versículo 11 del capítulo 14, cuando fue a orar y a pedirle a Dios su ayuda. No dudó ni un momento en que Dios podía escucharlo y asistirlo. Y por supuesto, en todo esto, la dependencia en Dios. Dios pudo ver la actitud de dependencia. Yo descanso totalmente en Dios para enfrentar a mis enemigos. Cuando Jesús habló a Nicodemo, le dijo un montón de cosas, pero en un momento dado en el discurso ese que se registra en Juan 3, en el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Y la razón es porque para que sus obras no sean reprendidas. La persona que no actúa bien se esconde, desaparece. Y piensa la persona que escondiéndose en la oscuridad, donde no se sepan las cosas, estoy a salvo. Por eso los que delinquen prefieren la oscuridad a la luz. Hoy al día los rateros andan de día, de noche, qué sé yo, ¿no? Es una cosa increíble. Pero lo normal es que buscan las tinieblas porque se pueden esconder en las sombras de un árbol, de qué sé yo. No se ve. Hoy tenemos luces en las calles, en aquel entonces eran bocas de lobos, así que buscaban la noche para no ser pillados en algún delito. Y Jesús usa esta ilustración para mostrar de que el hombre pecador no quiere que lo reprenda, molesta, se enoja cuando le marcan las cosas que están mal. Ustedes predican el Evangelio al mundo y la sociedad se ofende. Se ofenden de que nosotros querramos que sean salvos por Cristo. Es una cosa ridícula y sin sentido, pero esa es la verdad. Cada vez que le hablamos a alguien del Evangelio reacciona mayormente en una forma negativa. Por supuesto que están los que Dios escoge y los salva. El caso de Adán y Eva. Me parece absurdo que Adán haya contemplado la idea de que se puede esconder de un Dios infinito atrás de un poco de pasto. Pónganse a pensar que el Dios que creó todo lo que estaba pisando Adán y lo que veía con sus ojos, el firmamento y todas las cosas,
Eso nos habla de la grandeza de Dios. Y que Él se pueda esconder atrás de un qué sé yo qué planta era la que se escondió. Ya me lo imagino a Adán desnudo, cubriéndose con la señora al lado, la ayuda idónea para ayudarle a taparse con las ramas. Tapa acá, nos va a ver, nos va a pillar Dios. Y ahí moviéndose. Y Dios lo está mirando este pedazo de salame. Diciendo, ¿qué está haciendo este? ¿Really? ¿Te vas a esconder atrás de ese pasto? ¿De mí? Bueno, pero eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando hacemos un lío, pensamos que podemos escondernos en un dormitorio, en la casa, otra iglesia, otro país, otra ciudad. Corremos y corremos. Nos llevamos el arbusto atrás para que no nos vean y Dios te está viendo. Tú cuando vas para allá, ya Dios te está esperando del otro lado. No hay manera de escaparle. Los ojos de Dios ven lo que hay dentro del hombre. No solamente eso, pero los ojos de Dios contemplan los planes de los hombres. En los conflictos bélicos, los hombres tratan de no hacer conocer sus planes al enemigo porque ese le quita la ventaja. Y entonces le doy oportunidad para que mi enemigo se prepare y tal vez planifique en contra mía. Entonces, los ejércitos tratan de hacer sus planes a escondidas, no manifiestan sus tácticas e intenciones con el propósito de ganar en la batalla. Sin embargo, Dios ve estos planes, que necesitaríamos escarbarlos por medio del espionaje o servicios de inteligencia. Para eso están los servicios de inteligencia, para ver si se pueden meter allí y robar información. Resulta que el espía es Dios y lo ve todo. Todos nos sentamos en la mesa a hacer planes. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero que no me vea nadie. Voy a actuar así, mañana voy a hacer esto, pasado mañana lo otro, qué sé yo. No me ve nadie. Tapamos así, ¿no? Que nadie me vea. Y los ojos enormes de Dios están mirando cada renglón que estás escribiendo, cada cosa que estás planificando. ¿Ustedes piensan que el rey de Etiopía salió sin un plan, sin una estrategia, sin un propósito? Dios conocía los planes del rey de Etiopía. Dios conocía los planes de los israelitas que tuvieron contra Asa. Dios conocía los planes que tenía Asa de sobornar a los de Siria. Y también Dios tenía perfecto conocimiento de los planes de Siria en prejuicio de toda la región. Todos están bajo la mira de Dios. Y lo mismo sucede con tus planes y tus propósitos. No hay nada que hagas a escondidas. Todo está a la luz de la vista escrutadora de Dios. La otra cosa es que los ojos de Dios contemplan dónde está puesta tu fe y tu confianza. En el capítulo 4, verso 11, este hombre puso su fe en Dios, pero ahora en el capítulo 16, verso 3, puso la confianza en el hombre. O sea que lo que tenemos es una fe fluctuante en el rey Asa. Sí, actuó bien ayer, pero hoy actuó mal. Y es porque hay un problema con su fe, es una fe cambiante. Es una fe que va en descenso. Una fe que pasa de los ojos arriba hacia los ojos abajo. Una fe que en lugar de ascender, desciende, piensa en las cosas terrenales. En Hebreos se nos dice que la carrera de la fe tiene que ser puesta todo el tiempo con los ojos puestos en Jesús. Porque si apartas la vista de Jesús, lo probable es que empieces a tropezar en la carrera. Por algo el escritor de Hebreos dejó esas palabras allí registradas en la carta esa que envía. Y por último, los ojos de Dios contemplan nuestra respuesta a sus exhortaciones. Cuando Dios nos habla, cuando Dios como Padre tierno nos corrige. En el capítulo 16, verso 10, este señor se enoja, actúa en injusticia, porque la justicia de Dios lo estaba llamando a ponerse a cuenta con el Señor. Asa cayó en una obstinación irascible
en esta situación que acaba de encarar. En definitiva, en lugar de reflexionar en silencio y quietamente en las palabras de Dios, siguió en la misma tesitura. Nos dice en el versículo 12 que en el año 39 de su reinado Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Siguió obstinado en la misma... ¿Se dan cuenta? La misma cosa. ¿Pero cómo? ¿No era un hombre que hizo lo bueno y lo recto? Sí, ayer. Pero hoy hizo mal y ahora cuando viene la enfermedad, que pienso yo es una alarma, ¿no? De que tengo que buscar a Dios de nuevo. Pero no, él confió, no, ¿qué Dios ni qué 8 cuartos? Dios, yo creo que los médicos me pueden ayudar. Ojo, cuidado con esto, porque no dice que no hay que usar a los médicos, ¿eh? Lo que está diciendo es que no confió en Dios como lo había hecho antes. A eso apunta, que no confió en Dios. Y así es como se murió el Señor, nos dice el texto. Un hombre que no estuvo dispuesto a dar el brazo a torcer con Dios. Isaías capítulo 1, verso 16, Dios le decía al pueblo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Mucha gente dice amén a eso, pero ¿cuántas veces la gente hace daño o hace líos y después no restituye el agravio? ¿Por qué hay que hacer eso? El proverbista nos dice, porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hermanos queridos, cuando Dios reprende el pecado, cuando Dios reprende nuestro accionar, no te bajes, a ver qué pasó, no te bajes, mejor dicho, no te levantes. Si Dios nos dice, mira, en esto estás actuando mal, no te enojes. Es una actitud infantil, de falta de madurez, de dominio propio. No hay justificación para que nos enojemos. Cuando Dios nos está diciendo, hijo, por favor, escúchame. A veces a nuestros hijos que hicieron un lío, le decimos, eso no se hace, y empiezan a golpear las puertas, patear las paredes. Uno dice, pero ¿por qué te enojas? El que tiene que estar enojado soy yo. Y a veces los hijos se hacen los locos y, por supuesto, hacen un relajo. En otras palabras, ponte siempre bajo la poderosa mano de Dios. Todo aquel que se humilla es enaltecido por esa mano poderosa de Dios. No seas altivo. Los hombres hoy tienen una oportunidad espléndida y única de venir a los pies de un Cristo cuyos ojos están mirando el desamparo espiritual de la sociedad. Dios tiene todavía sus ojos abiertos, contemplando almas raídas por el pecado. Y tal es así la penetración de sus ojos que decidió asumir forma humana en la persona del Hijo Jesucristo, que también con ojos miraba a la sociedad y la gente perdida, arruinada, desesperados, sin guía, sin horizonte. Y esos ojos miraron al corazón de cada uno y con un amor tierno, esos ojos que los miraron, luego se acercó y los abrazó en un abrazo estrecho para salvarles su vida en la cruz del Calvario. Dios sigue mirando la sociedad como miró en aquel entonces, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y no hay nada ni nadie que se escape a los ojos de Dios. Nos podemos escapar de los ojos de la gente, como los delincuentes cuando hacen lío y se escapan. Pero nadie se escapa de los ojos de Dios. Otro de los antropomorfismos que vemos en las Escrituras y que nos hablan claramente de su carácter, la naturaleza de ese Dios. Los ojos de Cristo no se cerraron, siguen abiertos. Y desde esa cruz nos llama para que vengamos
a aceptar su bendita salvación, ve nuestro corazón arruinado y en lugar de tirarnos a un costado, quiere entonces salvarnos y darnos la vida eterna. Hagamos eso, hermanos. Dejemos que Dios nos mire y dirijamos nuestros ojos a Dios en Cristo, que ha dado su vida para darnos la vida a cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias por este incidente tan interesante, peculiar. Llama mucho la atención cómo este señor que hizo lo bueno y lo recto, de repente se desvió y se mantuvo obstinado en esa tesitura. Ayúdanos a aprender la lección y que nosotros podamos vivir y movernos en la dirección contraria. Es decir, seguir haciendo lo que comenzó a hacer Asa y no lo quiso después. Porque no hay créditos a nuestro favor de lo que hemos hecho bien en el pasado. Sabemos que por tu palabra se computa, se marca, se puntualiza todo lo que hacemos malo delante de ti. Perdónanos, Señor. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.